Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Gracias por estar ahí, amigos. Gracias por seguirnos y por estar cada día, cada mañana, tarde o noche a través de la radio, de los podcasts y del canal de YouTube. La hora a la que digan ustedes, lo importante es que no terminen el día sin estos 60 minutos de información confidencial. Abrazo a Radio Intercontinental, mis queridos amigos, a Enrique Riobó, que hace un esfuerzo para levantar una nueva emisora con más de 100 años de historia. Eso es de agradecer. Gran Vía Radio Barcelona, valientes como siempre, contra todo viento y marea, pero ahí siguen. BOM Radio Benidorm, Leopoldo, un genio que sabe hacer radio como pocos, y los compañeros de Radio Montaña Leonesa. Abrazo a todos. Al canal de YouTube, suscríbanse, ayúdennos económicamente a través del canal de YouTube y también a través de iVoox, haciéndose seguidores, fans. Yo se lo agradeceré, y además hay contenido exclusivo cada jueves para los que lo hacen. Y ahí está Spreaker, Spotify, Amazon Prime y todas las redes. Bueno, señores, el hombre de paz ha quedado al descubierto. Otegi, el hombre de paz. Eso nos dijo Pablo Iglesias, ¿verdad? ¿Recuerdan? Él reconoce que lleva pactando con el PSOE hace más de 5 años. Es que en Guipúzcoa pactamos una reforma fiscal con el Partido Socialista. Es que en Nafarroa hemos posibilitado que Chivite sea presidenta. Vamos a ver, es que posibilitamos que el señor Sánchez fuera presidente del gobierno de España. Sabemos lo que hace Otegi, aunque Sánchez no siempre lo reconozca. Hoy, un nuevo informe que ha publicado el diario El Mundo nos descubre que Otegi no secuestró una sola vez. Él fue condenado por un secuestro como miembro de ETA, pero no lo hizo una sola vez. Secuestró 9 veces y ordenó un asesinato. Y este informe está extraído de la declaración de 12 miembros de la banda terrorista ETA, según el cual Otegi, como coordinador actual de EH Bildu, secuestró a las siguientes personas que les voy a decir y las formas como lo hizo. Antonio Zaldumbide, directivo de Iberduero. Fue su primer secuestro, era el año 78, fíjese, estábamos votando libremente por primera vez. Otegi y su comando secuestran a la familia y al industrial le lleva a casa, le pide la llave de la central de Eibar para colocar un explosivo y lo colocan, pero con tan buena suerte para nosotros que se olvidó de poner la pila al explosivo y no provocó ningún daño. Este fue el primero de los secuestros. 3 meses después, el segundo, Pedro Luis Ilturregui, director de la empresa Teica en Vizcaya, siempre provocaba los secuestros a punta de pistola, Otegi, y siempre actuaba igual. Le llevaban a un lugar donde le amenazaban. A menudo el papel de Otegi era el de cobrar el impuesto revolucionario o asustar a los que no lo pagaban, que era el caso de este empresario de la empresa Teica. Le llevaron a un descampado y como no había pagado el impuesto revolucionario, le pegaron un tiro en la pierna. Parece que no fue Otegi el que pegó el tiro, pero él estaba ahí. Tercer secuestro fallido. Director de la empresa Alconza de Verango en Vizcaya. Otegi esperó en un coche robado para recogerle a punta de pistola y llevarlo a lo que ellos llaman la cárcel del pueblo, que no es más que un zulo como en el que estuvo Ortega Lara. Pero como había sido ametrallado este hombre, el director de esta empresa, el mes anterior, tenía un montón de vigilancia policial y no pudieron llevarlo a cabo. Cuarto secuestro de Otegi. Asalto al gobierno militar de San Sebastián, robo de armas y secuestro del dueño de galletas Artiach, Javier Artiach. Le secuestraron a él y a su hijo, entraron en su casa a punta de pistola, 2 se quedaron amenazando a la familia y 2
se fueron a acompañarlo al cajero a sacar dinero. Otegi mantuvo retenido a su hijo en la vivienda 1.5 horas hasta que el dueño de Artiach les entregó 9,5 millones de pesetas. Estamos hablando de los 80. Quinto secuestro de Otegi. Luis Abaitua, director de Michelin Vitoria, el único por el que ha sido condenado, el único. 10 días secuestrado en un zulo de 2,5 por 1,5 metros de ancho y 1,80 m. Ahí se demostró su implicación y estuvo en la cárcel por él. Sexto secuestro. Gabriel Cisneros, diputado de UCD, logró salir huyendo y alguien le pegó un tiro por la espalda. Creyeron que lo habían matado, se fueron, pero logró sobrevivir. Muchos aseguran que el disparo lo hizo el propio Otegi. Séptimo secuestro. Javier Rupérez, diputado de UCD, año 79. Estuvo en la cárcel del pueblo, en ese zulo, 31 días secuestrado. Otegi fue uno de los que lo hizo. Siempre lo ha dicho Rupérez, pero en el juicio, como no estaba seguro, dijo no saber quién lo había hecho y Otegi quedó en libertad. Llevaban pasamontañas. Van a ver una fotografía, esta fotografía, en la que se ve a Rupérez y el del pasamontañas es Otegi. Ahí está, para la historia. El asesinato, según este informe publicado por El Mundo, fue que ordenó Otegi, fue el de Juan de Dios Doval. Juan de Dios Doval era un diputado de UCD de 37 años y padre de 2 hijos. Y así podríamos seguir, porque ha habido más secuestros, hasta 9, como les digo, por parte de Otegi. Por ejemplo, de José Casais, armador jubilado en San Sebastián. Otegi se hace pasar por testigo de Jehová, entra en su casa, le amenaza por no pagar el impuesto revolucionario y van a pegarle el tiro en la pierna, como había hecho con tantos, pero forcejeó y alguien le pegó un tiro en el estómago. Estuvo a punto de morir. Último secuestro, año 82. Colocaron varias bombas en una librería de Pamplona, Otegi entre ellos, y en un colegio mayor porque eran del Opus Dei, y ordenó el secuestro de un industrial que hoy desconocemos su nombre. 9 secuestros y la orden de un asesinato, y es el socio del gobierno, y es el hombre de paz, y es con el que se reúne Pedro Sánchez porque le necesita para mantenerse en el poder. José María Aznar, expresidente del gobierno, le caló hace tiempo. Otegi, interrogador y torturador Javier Rupérez. Sí, señor. Javier Rupérez. El que disparó contra Gabriel Cisneros. Terrorista de ETA, perteneciente a ETA. Que ese señor y ese socio del gobierno, y además diga que el gobierno de España solo se puede mantener por aquellos que quieren marcharse. Señores, hoy Javier Rupérez va a estar con nosotros. El hombre que soportó 31 días en el zulo, el que interrogó y torturó, entre otros, Otegi. ¿Saben cuál era una de sus aficiones? Él iba, como todos los etarras con pasamontañas, por la noche, despertar a Rupérez o a otros secuestrados y jugar a la ruleta rusa, ponerles un revólver, darle la vuelta al bombín y disparar, a ver si la bala coincidía y acababan con su vida o no. Este tipo de torturas son las que hizo el hombre de paz. Hoy son socios del gobierno. Les contaremos más. Esto no ha hecho más que empezar. Gracias por estar ahí y prepárense que hoy la entrevista con Javier Rupérez no va a pasar inadvertida. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada.
Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Hola amigos, hoy os quería hablar de las supergracias, una manera para poder apoyarnos en todos nuestros vídeos e incluso en nuestros directos. En todos nuestros vídeos tendremos un corazón llamado supergracias. Podéis localizarlo en los 3 puntitos de abajo de los vídeos. De esa manera podéis apoyarnos aportando desde 2 euros hasta 500 euros. Y lo más importante, no os olvidéis de escribirnos un mensaje. Muchísimas gracias. Los retos virales preocupan y mucho a la policía. Parecen inocuos, parecen gracias, a veces con consecuencias graves, que empiezan en Estados Unidos y como la pólvora recorren las redes sociales haciendo que miles de jóvenes se la jueguen. Hay nuevo reto viral y es peligroso. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola Albert, hoy quisiera aprovechar este espacio para hacer una labor social, aprovechar este espacio que me brindas para avisar de un nuevo reto y peligroso reto viral que que ha llegado ya a España. Como muchos de ellos, parte de Estados Unidos y acaba de llegar a España. Ya se han detectado los primeros casos. Consiste en comer una patata extremadamente picante. Es muy peligroso, sí, de verdad que llama mucho la atención, pero es cierto. Se trata de comer una patata picante de una determinada marca y con una condición. No puedes tomar líquidos ni otros alimentos. Diversos doctores, diversos médicos, especialistas han dicho que esto puede producir ardor, dolor de estómago y desde luego puedes terminar, como ya ha pasado en Estados Unidos, terminó ingresada una mujer en el hospital. Es en un vídeo que, por cierto, han visto 20 millones de personas. Muchos de estos retos son intencionados. No todos son espontáneos. A veces tratan de promocionar una marca, a veces tratan de causar un daño. El objetivo principal entre la gente que asume este reto, desde luego, que es llamar la atención. Se trata de darse publicidad y conseguir esa enfermedad que ha surgido ahora, es conseguir un like, conseguir me gustas en las redes sociales. La verdad es que este reto ha tenido una difusión muy rápida y, repito, es extremadamente peligroso y debemos avisar. Ha habido otros en España que desde luego hemos llamado la atención y se han caracterizado también por su extrema peligrosidad. Es el caso, no sé si lo recuerdas, de la ballena azul, que había que superar unas pruebas para terminar en un suicidio. Ese vino de Rusia y, por cierto, alguna persona en ese país acabó suicidándose. O el reto del momo, un muñeco que pedía realizar actos peligrosos. O el reto conocido, además se dio mucho en España, el de la caza al pijo. O el de, fíjate qué historia, el de meterse un preservativo por la nariz y poder provocar una asfixia. O oprimir el pecho sobre una pared para provocar un desmayo. O el último también se dio a conocer en las redes sociales y en los medios de comunicación, que era desaparecer durante 48 horas. La verdad es que vivimos ahora en un mundo de difusión rápida. Las redes sociales, cualquier cosa tiene una gran difusión. En la dictadura del me gusta, en la dictadura del like, en la dictadura de la difusión. Pero desde luego debemos advertir de la peligrosidad de estas acciones. Uno de los objetivos de este espacio, les aseguro, es que no nos mientan con lo que es bulo y lo que no lo es, porque hasta en eso no nos dicen la verdad. Esos comisarios políticos que han aparecido con digitales como Maldita y otros que determinan la verdad oficial, a menudo son los que menos te puedes fiar. ¿Por qué les digo esto? Hombre, porque el otro día hablábamos de la financiación que tuvo la productora de Pablo Iglesias por parte del gobierno de Irán, ¿no? Y cómo puede ser más de 9 millones de euros en varios años. Bueno, pues mucha gente ha empezado a lanzar en redes que esto es un bulo, que ya fue desmentido. No. Si es que no lo contamos nosotros, lo cuenta alguien que vio los billetes y los sobres en la mano de Pablo Iglesias, que es Enrique Riobó, y es testigo de lo que aquí les contamos, de cómo
se financió la productora de Pablo Iglesias por parte del gobierno iraní durante años. Y de ahí la financiación de Podemos. Es un delito, en aquel momento no lo era por la ley de financiación de partidos, pero que no nos digan que es un bulo. Estas cosas son las que vamos a combatir aquí. O Serafín, acaban de escuchar a Serafín Giraldo. Serafín hace una semana informó que en una comisaría de Mossos de Escuadra en Salt, que está al ladito de Gerona ciudad, 20 magrebíes invadieron la comisaría para liberar a un detenido y bueno, tuvieron que cerrarla con llave porque se llevaban lo que querían. No lo publicó ningún medio de comunicación, pero sucedió. De hecho, llega un detenido, envía un localizador a sus 20 colegas y llega una horda de gente arrasando todo, importándole poco que sea autoridad o que haya armas. De hecho, el objetivo de alguno era robar armas. Bueno, pues esto se ha convertido en trending topic porque nadie lo ha publicado. Les aseguro que aquí vigilamos mucho, que no nos la cuelen, que no lancemos un bulo. Equivocar, nos podemos equivocar y pedimos perdón. Pero no nos erigimos en comisarios políticos para decir cuál es la verdad y cuál no lo es. Y si algo hemos aprendido en años de profesión y de vida, es que a menudo la versión oficial es la más falsa de todas. Y ahora hay mucho periodista que hace de eso, de portavoz del gobierno, de versión oficial. Yo entiendo que se debe vivir mucho mejor que yo y tendrán más dinero y presupuesto, pero aquí preferimos la libertad que la versión oficial manipulada. Hay un periodista magnífico en la Costa del Sol que nos está escuchando. Qué suerte estar en Marbella. Miguel Ángel Ordóñez, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Qué solazo. Sí, la verdad es que sí. La Costa del Sol, por algo se llama así. Maravilloso. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Sois la luz y la sombra, Esteban. Tú encerradito ahí trabajando en tu movimiento. Esto es tremendo, ¿no? Llevo encerrado un montón de días con todo lo que está cayendo. Oye, enhorabuena, Esteban, que has recibido una medalla de plata muy especial. Cuéntame, por favor. Pues sí, ha sido el día 12 de octubre, mi única salida en este puente, pues por parte de la Guardia Civil. Me dieron la medalla pues por la defensa de los derechos humanos, la defensa de las personas vulnerables, que incluye también a los guardias civiles y a las familias. Sufren delito de odio. Y bueno, pues esto es un tema que yo creo que ellos agradecen enormemente porque, bueno, nadie lo dice. Y en el momento en que lo dice, pues te masacran, ¿no? Parece que ellos no tienen derechos humanos, ellos no tienen absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que en agradecimiento al compromiso, porque los derechos humanos son universales para todo el mundo, incluido, insisto, guardias civiles y familias, pues me han dado esta medalla de plata que yo lo recojo, me lo dio además Pérez de los Cobos, sí, que está de comandante, de coronel comandante, claro, en Tres Cantos y en la comandancia, y bueno, pues recibí mucho cariño, la verdad, muchas felicitaciones, muy buen trato, y yo digo públicamente, mi compromiso es proteger universalmente a las víctimas de delitos de odio, y eso afecta a la gente, confunde la institución con la persona. No. Claro. Las personas guardias civiles, es que un guardia civil antes es una persona y claro, un policía antes es una persona, y los delitos de odio lo que protegen es la dignidad y los derechos de las personas, porque hay que excluir a policías y guardias civiles. Yo no lo entenderé nunca. Yo tampoco. Enhorabuena por esa medalla de plata. Y señores, yo quiero saber si esto que ha ocurrido en la Puerta del Sol, ¿qué es? Amor no es. Odio, quizá. Palestinos gritando contra Israel y mostrando, por ejemplo, fotografías de un dictador como Saddam Hussein. Escuchen, vean. Se han producido manifestaciones similares en toda Europa, pero da cierto temor que quien debería estar pidiendo perdón, diciendo que jamás debería
terminar sus días después de la matanza de niños, mujeres y violaciones, en lugar de pedir perdón, está envalentonado, está defendiendo su posición. Miguel Ángel, estamos ante una guerra interesada y volvemos a hablar de Irán, que aquí es quien mueve los hilos, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? Hay muchísimos intereses en juego y, bueno, esta es la irracionalidad que acompaña cualquier guerra, ¿no? Yo creo que la polarización que vivimos en estas sociedades occidentales pues está aún mayor en aquellas sociedades orientales, ¿no? O de Oriente Medio en este caso, ¿no? Yo creo que para disgregar, delimitar lo que es el grano y la paja, más que pensar en el quién, habría que pensar en el qué, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que han hecho? Y así tomaremos partido de una manera más objetiva, ¿no? Si empezamos por el quién y ese quién es de los nuestros, pues le vamos a apoyar, ¿no? Y en este caso, pues desgraciadamente vuelve a darse esta paradoja, esta irracionalidad que acompaña al ser humano. Ha ocurrido algo, a mí me gusta mucho y siempre que puedo lo pongo, cuando un periodista se quita la toga de periodista y habla con el corazón. Lo hacemos pocas veces, Miguel Ángel, seamos sinceros, sí, poquitas, sí, pero sí. Algunas sí. El otro día, en La Sexta se han inventado un programa por la tarde que se llama Más vale sábado, y ya pinta mal porque lo presenta Adela González, compañera que estaba presentando Sálvame, y Boris Izaguirre, ¿no? Y bueno, tú puedes esperar de algo así, pues un programa de entretenimiento, de humor, de risas, de cotilleos. No, se ponen a hablar de la guerra y conectan con Gaza. Y claro, ante los comentarios que se habían producido en la mesa, que son absolutamente ridículos, la corresponsal que está allí jugándose la vida dice: hasta aquí hemos llegado, y habla con el corazón. Vean. Hanna Beris, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación allí ahora mismo? Todo lugar civil que es utilizado con fines militares, como por cierto hace Hamás, con todo lugar donde están los civiles en Gaza, se convierte en un blanco militar legítimo, y no como ha sido planteado aquí, me perdonaréis que lo digo así, en el estudio, distorsionando la situación. ¿En qué parte te refieres que se haya distorsionado la situación? Lamentablemente dudé si decirlo en vivo. Me vais a perdonar, sois colegas y somos del mismo grupo, ¿verdad? Yo desde el 91 trabajo con Onda Cero, pero hay situaciones, dudé si decirlo en vivo, porque respeto a cada uno que tenga su opinión, pero las barbaridades que ha dicho Teresa, distorsionando absolutamente la historia, que Israel lo que quiere es exterminar al pueblo palestino, cuando desde hace 18 años no hay ni un soldado israelí dentro de la franja de Gaza, y jamás no ha hecho más que utilizar a sus poblaciones, a sus civiles, para atacar a Israel. Cada vez que Israel atacó, por supuesto que violentamente, con forma muy destructiva, la franja de Gaza, fue por los miles y miles de cohetes que desde allí lanzaban hacia la población civil israelí. Yo no vivo cerca de la frontera, como muchos amigos personales que tengo, que tienen 15 segundos para resguardarse cuando suena la alarma de un cohete, que no saben si pueden hacer el amor o ir a ducharse, porque puede la alarma de un cohete cogerlos en el medio. Vamos a estar vamos a estar muy pendientes y en contacto directo contigo, pendientes de ese ultimátum. Insistimos, 57 minutos han pasado ya de lo que puede. Bueno, ahí ya la cortan, porque ya no interesa. Se refería a Teresa Aranguren, que había hecho un comentario anti-israelí salvaje diciendo que Israel va a exterminar al pueblo palestino. A mí, y ahora os doy palabra, pero he visto estos días a Lolita Flores hablando de la guerra de Gaza en la 1, a Boris Izaguirre y la presentadora de Sálvame haciendo esto en La Sexta. No hay expertos en este país para no hacer estos ridículos, que estamos hablando de vidas humanas. Es más, cada vez que se entrevista a un israelí, en todos los medios, o casi todos españoles, se le acaba preguntando: ¿lo de la decapitación de 40 bebés es un bulo? ¿De verdad se preguntarían eso si los decapitados no fueran
israelíes o lo darían por bueno si son palestinos? Estamos perdiendo el norte. Yo sé que conoces la historia, Ibarra, porque la has mamado y has estado ya viviendo muchas intifadas del pasado. Ahora les llaman guerras en lugar de intifadas, ¿no? ¿Qué nos pasa? Bueno, yo creo que hay un sector de la izquierda, el izquierdismo le llamo yo, que ha perdido la cabeza. Muy perdido la cabeza, están muy locos. Aparte de que siguen la doctrina de Hamas. O sea, la doctrina de Hamas es el exterminio, el genocidio. Es que es algo tan sencillo como si hubiera genocidio, pues cualquier país podría plantearse esto en el ámbito del Tribunal Penal Internacional, pero ahora mismo no hay ninguna denuncia a ese respecto. Pero se repite exterminio, genocidio y tal, y lo hacen gente que no conoce y que no tiene, en fin, ni capacidad para interpretar lo que están hecho. Yo creo que Miguel Ángel antes lo planteaba muy bien. ¿Qué han hecho? Ninguno de los que salieron en la manifestación ayer estuvieron en una manifestación de condena, que la hubo, de la masacre terrorista. Entonces, aquí lo primero que se ha hecho al día siguiente de la masacre ha sido emborronar todo. Entonces se habla de guerra, no había empezado, ya se estaba hablando de guerra y exterminio. Entonces, claro, ¿para qué? Para tapar la masacre terrorista. La masacre terrorista pues tiene una serie de imágenes. Una de ellas es lo de los 40 bebés. Es que no son 40, es que son... Da igual, si hay imágenes sobradas de familias con bebés. Es decir, se han machacado los kibutz, todos los kibutz, que es lo más pacífico. Yo me identifico mucho con los kibutz. Es decir, pues hay gente progresista, hippies, gente por la paz. El festival era por la paz. Yo participo colaboro con una organización en Jerusalén que es por la paz y ayuda a las víctimas palestinas e israelíes. Es decir, mienten, pero mienten descaradamente. El 20% de la población en Israel es árabe palestina. En Cisjordania no hay este problema. El problema es con Hamas. Hamas es una organización de matriz nazi, como Hezbollah, de matriz nazi, y además sus inspiradores, y hay un montón de grupos yihadistas y tal de matriz nazi, y sus inspiradores, hay que decirlo así, ya hay que encontrarlos en el Gran Muftí de Jerusalén, cuando se implicó con Adolf Hitler y promovió el batallón Hamstar, que estaba compuesta de musulmanes, y le pedía que hiciera el holocausto total, incluso en Jerusalén, que no le enviara judíos a Jerusalén. Es decir, el desconocimiento es tan brutal, la manipulación es tan brutal, que cuando tú dices lo que está pasando, lo de la masacre, lo primero que te dicen es que justifican la masacre porque es un genocidio, lo que ha hecho Israel, aunque haya 5 millones y pico de personas. En fin, cuando no se quiere ver, no se quiere ver. Y lo que es muy grave es que haya partidos políticos con representación que estén alentando esto, que convoquen esto, que han sido los dinamizadores y que están dinamizando todo esto sin condenar la masacre terrorista en distintas ciudades españolas. Me parece de una injusticia tremenda, y yo le pongo siempre un apellido. Este tipo de prácticas son antisemitas, que nadie lo dude. Y el antisemitismo está penado penalmente, está sancionado administrativamente, está reprochado socialmente. En Alemania no tienen ninguna duda, en Francia no tienen ninguna duda, en Gran Bretaña no tienen ninguna duda. Aquí sí tenemos duda. Aquí salimos tarde y mal y nos llegan gente a hablar en televisiones que no tienen realmente ni idea de lo que está pasando. Y lo digo desde una posición donde tuve bastante relación con la OLP en los años 80, y desde allí recibí incluso comentarios y mensajes que decían que una cosa era defender a los palestinos, que se puede defender a los palestinos, se puede manifestar la solidaridad con los palestinos, y otra cosa es apoyar el terrorismo. Y Hamas es una organización terrorista, y Hezbollah es una organización terrorista, y la Yihad es una organización terrorista, y son todos de la misma matriz que el ISIS y Boko Haram, terroristas, antisemitas y pronazis. Sí, pero además yo añadiría que lo que buscan no es el exterminio de los judíos, no son solo antisemitas, sino que están en contra de cualquier civilización occidental.
Y por eso le escandaliza tanto el que haya gays, el que haya pacifistas, el que haya mujeres ligeras de ropa, sin burka, en ese festival de música tan dramático, ¿no? Ellos lo que buscan no es aniquilar al judío que tienen al lado, con el que se ensañan porque lo deshumanizan absolutamente dentro de su fanatismo. Ellos buscan erradicar la civilización occidental, y eso incluye nuestro país, nuestra civilización, incluso el reeditar por aquí el Al-Ándalus, tan añorado por esos extremistas. Señores, estamos en un espacio confidencial. Les quiero recordar el teléfono para su información: 649-532-435. Lo ven abajo sobreimpresionado. Ahí pueden dejar cualquier mensaje, buzón de voz, lo que sea. Y tengo una información confidencial que les he de aportar, porque me parece especialmente dramática. Miren, en este país, cuando a alguien le echan, aunque sea por meter la mano en la caja o por ser inútil, si es un alto cargo, cobra un pastizal. Y hay que hasta parece que les gusta que les echen. Yo me acuerdo Laura Borràs, como era presidenta del Parlament de Cataluña, aunque la echaron por corrupta y por llevarse un montón de dinero a casa de un amigo, sigue cobrando de forma vitalicia un pastizal. Bien, pues ha vuelto a ocurrir. Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes, la cesan como responsable directa del desastre del tren que no cabe por el túnel. ¿Se acuerdan? Cantabria, Asturias, montan un tren y no entra por el túnel. Bien. Que por cierto, ¿saben quién es, no? Isabel Pardo de Vera es la hermana de Ana Pardo de Vera, tertuliana del régimen, asesora de Zapatero, directora del Diario Público, todo queda en casa. Bien, pues Isabel Pardo de Vera es cesada el 21 de febrero de este año, el pasado 21 de febrero. Se publica así en el Boletín Oficial del Estado. La cesa Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Había que cortar una cabeza, era tan ridículo lo que se hizo. Lo que no nos han contado es que desde el 1 de marzo está cobrando como indemnización cada mes 7.306 euros. Y no 1, 2, 3 meses, no. Va a seguir cobrándolo hasta septiembre del 2024. Es decir, 19 meses de indemnización a 7.000 y pico el mes. Ya les he hecho yo las cuentas, 140.000 euros. Miguel Ángel, ¿es normal que un alto cargo, cuando mete la pata y lo hace mal, se vaya a casa con 140.000 de dinero público? En estos nuevos tiempos parece que sí, que es lo normal, porque la normalidad es absolutamente... La empresa privada, esto no ocurre, no premian el desastre. No, y antes tampoco sucedía en la pública, cuando había decencia y cuando los políticos eran decentes y tenían oficio, ¿cómo es eso? De oficio, beneficio, ¿no? Ocupación, ¿no? Cuando no eran políticos profesionales. Sí. Efectivamente. Eso no entiendo. Yo no comprendo. Yo sé que son acuerdos en los que además están todos a favor, tanto PP como PSOE, porque el día que les toca gobernar le va bien para los suyos. Pero alguien puede dejar ya de sufragar la ineptitud, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Siempre ha habido gente con decencia. Yo siempre me acuerdo de Gerardo Iglesias, el dirigente de Izquierda Unida del Partido Comunista Español, que cuando dejó la secretaría del Partido Comunista lo que hizo fue reengancharse en su trabajo, que era ser minero. Se metió en la mina a trabajar, como lo había hecho antes de dedicarse a la política, ¿no? Esos parece que son políticos de antaño, ¿no? Que no se estilan hoy por hoy. Tremendo. Hay más, se lo contamos en unos minutos. Permítanme una pausa, un bichí catalán para la mesa, e intentamos contactar con Javier Rupérez, secuestrado por la banda terrorista ETA y por Otegi. Bichí catalán, la mejor forma de mejorar su estado de salud por dentro es tomar un poquito de agua de bichí cada día. Más de 100 años de historia le avalan. Bichí catalán es posiblemente la mejor agua del mundo.
Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Les contábamos al inicio del programa esa información publicada por el diario El Mundo, según la cual 12 miembros de ETA implicaron a Otegi, al coordinador general de EH Bildu, no en un secuestro que fue por el que fue condenado, sino en 9 secuestros y un asesinato, la orden de un asesinato. Todo eso entre 1977 y 1987. Hemos relatado al inicio cada uno de esos secuestros, incluso la orden que habría dado el propio Otegi de asesinato de una persona de UCD, de Juan de Dios Doval, que dejó 2 hijos, 37 años, ordenó Otegi ese asesinato, como digo, siempre según la palabra de 12 miembros de ETA, y está en los atestados, está en la investigación. ¿Qué valor tiene todo esto? Pues miren, penal muy poco, porque seguramente todo ha prescrito, o incluso algunas amnistías otorgadas al inicio de la democracia terminarían con algún delito. Pero moral, todo el que quiera ni más. Sánchez se ha convertido en el primer presidente del gobierno en dejarse fotografiar, reunirse abiertamente y cogobernar gracias a Bildu, gracias a Otegi. Le han blanqueado como hombre de paz. Para conocer mejor cómo es el personaje, el terrorista Otegi, hay alguien que es el número 7, el 7º secuestrado según este nuevo informe. El 7º secuestrado por Otegi fue el diputado de UCD Javier Rupérez, y estuvo en lo que él llamaba una cárcel del pueblo 31 días secuestrado. Don Javier Rupérez, bienvenido, buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días y gracias a ustedes. 31 días que usted no ha olvidado, ¿no? Bueno, esas cosas no se olvidan, ¿no? Esas cosas no se olvidan. Afortunadamente estoy bien, he sobrevivido bien hace exactamente 44 años de la historia, ¿no? Quiero precisar una cosa, y es que yo me tuvieron retenido, me tuvieron secuestrado en 2 sitios. Uno era en Hoyo de Pinares, que es un pueblo de la provincia de Ávila que está cerca de Madrid, cerca del Escorial, y luego me tuvieron secuestrado en un pueblo que está en la provincia de Zaragoza que se llama Trasmoz, que es donde tuvieron también secuestrado a Julio Iglesias padre, sí, y sí, que fue liberado por la Guardia Civil en su momento, ¿no? De manera que eso es también una precisión. Fueron 2 sitios, Hoyo de Pinares y Trasmoz. 31 días. Recuerdo, hemos mostrado y lo volvemos a hacer ahora, la imagen, una fotografía en la que ETA pide y demuestra su secuestro y hace la petición típica de aquellos tiempos, en la que se ve a usted, se ve el emblema de la banda terrorista y un encapuchado, parece que lleva capucha blanca. Ese encapuchado, todos aseguran es Otegi, ¿es así? No lo sé. Yo no le vi la cara a Otegi. Y Otegi estuvo sometido a juicio por mi secuestro 10 años después. Yo asistí como testigo y el juez me preguntó que si le reconocía, y yo le dije que no podía reconocerle porque nunca le había visto la cara. El reconocimiento de Otegi no viene de mí, viene de una compañera del comando, que era una súbdita francesa, que no sé exactamente si vive todavía, pero que convendría localizar, que se llama Françoise Maruenda. Françoise Maruenda en su momento fue detenida por la policía, hizo unas declaraciones a la policía que imagino que son parte de las que está reproduciendo en este momento el mundo, en donde con pelos y señales narra quiénes eran los integrantes del comando, con nombres y apellidos, y él concretamente habla de un tal Arnaldo Otegi Mondragón, alias El Gordo. Y en la multitud de detalles que ofrece también habla de las pistolas que llevaba cada uno de ellos,
incluso de los calibres que tenían las pistolas, ¿no? Y narra incluso antes cómo había fracasado el secuestro de Gabriel Cisneros unos meses antes, de manera que eso está, y lo tengo recogido. Yo publiqué hace ya años un libro sobre el secuestro, se llama Secuestrado por ETA, y el comienzo precisamente, es la reproducción de esa declaración de la señora Marhuenda contando todos esos datos. Ella es la que desde el primer momento reconoce que Otegi estaba envuelto en ese secuestro, y la verdad es que lo he visto por encima, las informaciones que publica El Mundo, me imagino que lo reproducirán con detalle, pero ahí está todo, y ya lo digo, con pelos y señales, quiénes eran, qué hacían, dónde estaban, dónde vivían en Madrid, cómo planificar el secuestro, e incluso una afirmación que a mí me parece también muy curiosa, y es que les había salido mal el secuestro de Gabriel Cisneros, aunque le hirieron malamente, y de hecho Gabriel Cisneros pues murió mucho antes de lo que le hubiera tocado para morir, porque la herida que le hicieron en el estómago fue gravísima, ¿no? Yo recuerdo que visitando a Gabriel Cisneros cuando ya estaba pues muy mal en sus días, le pregunté cómo estaba, que si tenía muchos dolores, y me dijo: a mí lo que me sigue doliendo es el tiro de Otegi. Y de manera que y luego precisamente en las declaraciones de la señora Marhuenda, una de las cosas que dicen es que estaban planificando mi secuestro de una manera mucho más elaborado, y dice: porque si en cualquier caso no nos sale bien, estamos dispuestos a ejecutarle. Repito, ejecutarle. Bueno, afortunadamente el secuestro le salió bien, y yo sobreviví. Pero en fin, esa es la historia. Yo creo que sería bueno localizar a la señora Sin duda, que es realmente la fuente de todas estas informaciones. El señor Cisneros fue el secuestro anterior al de usted, en el que, como era habitual en la banda de Otegi, amenazaban con un disparo en la pierna para que pagaran el impuesto revolucionario, para conseguir algún beneficio, para lo que fuese, y hubo un forcejeo presuntamente con Otegi, y Otegi disparó en el estómago del señor Cisneros. Aquí lo sorprendente es que hayamos olvidado todo esto, señor Rupérez, los secuestros, los disparos, las torturas que este salvaje ha hecho con seres humanos como usted, y ahora le blanqueen, entre en Moncloa, se haga fotografías con el presidente del gobierno y tengamos que aguantar que es un hombre de paz, y que además si hablamos contra él, somos nosotros los vengativos, los que no queremos pacificar el fin de ETA. Nos acusan a nosotros de no querer ser demócratas. Yo no sé cómo lo está viviendo usted, pero mucha gente en España lo está pasando muy mal. No, yo lo vivo con mucha preocupación, como se puede imaginar, ¿no? Con mucha preocupación porque, es decir, yo soy, que cosa que de todas formas, para mí el secuestro, digamos, es el dato más involuntario de toda mi vida, como se puede imaginar, ¿no? Pero al mismo tiempo también he tenido la suerte que otros no han tenido. He sobrevivido al secuestro. Y he sobrevivido claro. Bien, lo puedo contar, ¿no? Porque claro. Después del secuestro tuve varias relaciones con varios que habían tenido el secuestro, que habían sobrevivido y no habían sobrevivido bien, de manera que... Pero claro, efectivamente que esa foto, ¿no?, del presidente del gobierno en funciones con la señora Aizpurúa, que como todos sabemos también era una de las responsables de los medios comunicativos de los terroristas, tanto de Egin como de Gara, ¿no? Y recuerdo perfectamente aquella portada, me parece que era de Gara o de Egin, ¿no?, que estaba inspirado por ella misma cuando liberan a Ortega Lara, que como sabemos era funcionario de prisiones, y la portada de Gara, la que ella publica, dice: Ortega Lara vuelve a la cárcel, ¿no? Y claro, que efectivamente se produzca una especie de situación de pareja de hecho, ¿no?, entre Sánchez y Aizpurúa, ¿no?, esperando naturalmente que haya una foto de otra pareja de hecho, que sea Sánchez-Otegi, es escandaloso. Es escandaloso. Como usted bien ha dicho, yo no sé si en su momento las amnistías le han liberado, y por otra parte yo no le niego a Otegi y a la madre de Otegi la posibilidad
de estar en la vida política, y al fin y al cabo esto es la democracia, pero que el presidente del gobierno de España y el gobierno de España sea posible gracias a los apoyos de delincuentes terroristas, de delincuentes separatistas. Hay que contar también con Puigdemont y hay que contar con ERC. Es realmente una reflexión muy, muy, muy amarga. Y yo creo que en el fondo enormemente grave, porque ya sabemos, primero, ninguno de ellos se ha arrepentido, ¿no? Segundo, claro, ninguno de ellos ha dejado de querer lo que querían, que es la ruptura de España, ¿no? Tercero, como estamos viendo en este momento, es decir, resulta que hay a Miquel, pues a uno de los asesinados por ETA, le ensucian la tumba, la lápida de la tumba, hay toda una serie de protestas, lógicamente, por parte de gente bien intencionada, y Bildu no dice absolutamente nada, ¿no? Y Bildu sigue alentando esas manifestaciones terroristas. A mí me parece de una gravedad tremenda, no ya porque me afecte personalmente, es decir, se lo estoy contando, no pierdo los nervios, pero sí pierdo la esperanza en el futuro de España si resulta que tenemos un gobierno que estaba allá y que está cada vez más apoyado por gente que tiene ese pasado y que tienen como único objetivo el acabar con la unidad y con la libertad y con la dignidad de los españoles, ¿no? Para acabar, señor Rupérez, usted que le conoció en lo peor a Otegi, ¿cómo le califica? ¿Con qué palabras? Yo realmente no lo he conocido, es decir, yo veía unos señores que tenían la cara tapada, ¿no? Y que pues que me trataban unos bien y otros mal, porque era también la táctica del policía bueno, policía malo, ¿no? Unos me amenazaban con que el gobierno no iba a hacer nada para salvarme y otros, sin embargo, pues me trataban un poco mejor y a lo mejor me traían algún libro y tal. No, yo no lo he conocido, ¿no? Yo no lo he conocido, además da lo mismo que lo haya conocido o que no lo haya conocido. Lo que sí es evidente es que él era el jefe del comando, ¿no? Y consiguientemente el que planificaba el comando, ¿no? Y luego estaban los demás, como digo, pues aparecían, desaparecían, hablaban bien, hablaban mal, me amenazaban y ya me soltaron allí cerca de Burgos, ¿no? Pero, digamos, mi juicio no es un juicio personal, mi juicio es un juicio global, ni siquiera político, digamos, casi ya entomológico, ¿no? Casi ya, no sé, teológico, ¿no? Hombre, esta gente que ha estado dispuesta a acabar prácticamente con todos aquellos que no pensaban como ellos, ¿no? Es decir, ETA ha sido un movimiento genocida, ¿no? Literalmente genocida, como son todos los movimientos terroristas, ¿no? Y ETA ha acabado no porque quisieran acabar, sino porque al final, pues, digamos, han sido los españoles los que han acabado con ellas. Pero si hacemos un recuento de todos los asesinados, incluso aquellos que no sabemos exactamente cuáles han sido los responsables, de todos los miles de heridos, de todos los centenares de miles de vascos que decidieron exiliarse del País Vasco porque sabían que si no lo hacían serían exterminados por ETA, pues ahí está Otegi y tantos otros, ¿no? De manera que esa es la reflexión que tenemos que hacer, y yo creo que la reflexión que tiene que hacerse el Partido Socialista Obrero Español. ¿Quieren gobernar con los terroristas el futuro de España? ¿Quieren, porque al fin y al cabo ya sabemos exactamente cuáles son las peticiones o las exigencias de los separatistas, ¿no? Cada vez más, la amnistía, la autodeterminación. ¿Quieren hacer eso? ¿Quiere hacer el Partido Socialista Obrero Español? Que por otra parte, como también estamos viendo, tiene una serie de voces enormemente cualificadas radicalmente en contra de lo que está ocurriendo. Ahí está Felipe González, ahí está Alfonso Guerra, ahí está Pedro Bofil, ahí están tantos otros que están realmente escandalizados. ¿Queremos eso? Yo ciertamente no lo quiero. Me parece terrible, Pero en fin, me alegro que esas informaciones vayan apareciendo y... Sí. Y llámele al alcalde de Trasmoz, provincia de Zaragoza. Él fue la persona que vivió en su municipio su secuestro, el de Julio Iglesias Puga, ¿verdad? En aquellos años, y ahí estaba uno de los zulos, donde ahí escondían. Ahí está la casa, donde se puede ver, casa. Sí. No, la casa se puede ver desde fuera, no se puede ver desde dentro. No se puede visitar.
la familia que cosa que tampoco tengo todos los datos, pero la familia que permitía que eso ocurriera en su casa es una familia de origen vasco y por lo visto los descendientes son los que en este momento siguen siendo propietarios de la casa, ¿no? De manera que habría que preguntarles también a ellos. La casa de Hoyo de Pinares sí la he visitado, ha cambiado de propietaria. La propietaria era una señora que se llamaba Begoña Aurteneche, una cosa así, y que no estaba, según la señora Maruenda, no formaba parte técnicamente del comando, pero los conocía, ¿no? y los albergaba. Don Javier Pérez, es usted un testigo perfecto para colocar a cada uno en su lugar y por eso le agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias, un abrazo inmenso. Gracias a ustedes, un abrazo. Javier Pérez, escuchando la conversación, Esteban Ibarra, Miguel Ángel Ordóñez, que seguro recordáis lo que ocurrió y tú lo viviste, Esteban, aquellos años en los que meter a alguien en lo que llamaban la cárcel del pueblo era un zulo como el que estuvo Ortega Lara, que no podía ni ponerse de pie, ¿no? Eso te marca de por vida, no me cabe duda, ¿no? Fíjate que a él le marcó físicamente, pero yo recuerdo, a mí me dejó impactado cómo encaneció. Él era muy joven cuando lo secuestran y al salir del zulo tenía el pelo blanco, del estrés que había sufrido ahí dentro. Yo creo que es tan importante escuchar a esta gente, Esteban. Ellos son testigos de algo que ahora, pues como el bulo con el que empezaba el programa, ¿no? Quieren simular que no fue tan grave, que no existió y que ya han pagado su culpa. Y no es así, no es así. Bueno, hay una culpa que no van a pagar, que no se debe de borrar, que es la moral, con independencia de la culpa legal o con el rechazo político que se debe de plantear, porque es muy difícil tener, por ejemplo, de alcalde a una persona condenada por terrorismo y que ha cometido actos terroristas contra gente de tu propio pueblo, y esto está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, el tema del reproche moral, del reproche ético, es el que yo creo que está en quiebra. Es decir, si tú pones la política por encima de esto, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, o sea, lo primero que hay que hacer son los valores. Pueden salir de prisión cuando cumplan condena, pero hombre, no me los pongas de alcalde. Pueden crear un partido político, pero hombre, no negocies con ellos un gobierno a nivel nacional. Ese es el reproche moral. Mira, en ese sentido yo quiero que escuchéis a una mujer que conocéis los dos, la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar. ¿Quién se cree hoy la patraña de la reconciliación? ¿Alguien piensa en serio en España, en Europa, que podemos compartir el mismo espacio las víctimas y sus verdugos? Hoy mismo, militantes de ETA militan en fuerzas políticas, ocupan el espacio público, están en el Congreso de los Diputados, están en las instituciones vascas. Hay casi 1 millar de concejales solo en el País Vasco de Bildu. Yo, sinceramente, cuando veo y escucho a Arnaldo Otegi, y créanme que procuro hacerlo muy pocas veces, no veo a un demócrata, solo veo a un terrorista. Me parece, además, que tenerles presentes en la actividad pública es un agravio, es una afrenta, no solo para las víctimas del terrorismo, sino para la propia democracia que defendemos y que defendieron sus víctimas, y muy especialmente para las nuevas generaciones que no entienden absolutamente nada. Señores, y esto lo dice después de ser recibido Bildu por Sánchez en el Congreso, primer presidente del gobierno que lo hace. Eso fue una exigencia de Bildu, es decir, Bildu, igual que Puigdemont, exigen cosas, exigen la foto pública, exigen el blanqueamiento, luego exigen presupuestos, acuerdos. Por ejemplo, es que Republicana ahora va y exige que el aranés se hable en el Congreso. El aranés lo hablan menos de 5.000 personas en el Valle de Arán y bueno, quiere que hasta el BOE, el Boletín Oficial del Estado, se traduzca al aranés. Bueno, que pidan lo que quieran. Esto... pero el blanqueamiento forma parte de esas exigencias
Miguel Ángel, y están aceptando todo, porque parece que el daño moral del que hablaba Esteban Ibarra, ese no cuenta. Cuenta lo que diga Cándido Conde Púmpido, del daño moral ni hablamos, no existe. Y no es verdad. Claro, están tragando con todo y el próximo año que hay elecciones en el País Vasco tragarán aún más y tenemos la posibilidad de que quien sea Lehendakari sea Arnaldo Otegi, que cometerá la inmoralidad de presentarse como candidato a la Lehendakaritza, ¿no? Así está España, pero es lo que se está alimentando a la bestia. Y si seguimos alimentándola, como va a hacer Pedro Sánchez, porque si no, no saldrá elegido presidente del gobierno de nuevo, pues pasan estas cosas y lo que nos queda todavía por vivir y por ver. Es tremendo, porque al final Otegi, con 9 secuestros bajo su historia y una orden presunta de asesinato, va a ser Lehendakari. ¿Esto hay algún país europeo de nuestro entorno cercano que lo aguante? Sí, pero perdonad, es que precisamente a ellos los votan por eso que hicieron, ¿eh? Tienen unos acólitos alrededor que los votan también por esos méritos que hicieron. Por eso ellos no se ocultan. ¿Para qué se van a ocultar? Si eso es un mérito de cara a muchos de los que les apoyaron y les apoyan hoy día. Si ellos exterminaron a una parte de la sociedad vasca que tuvo que exiliarse y vive fuera, todo el campo es orégano para ellos ahora mismo ahí. Y encima se les está blanqueando, pues ¿qué más? Sí. Esteban, ¿pasa en algún lugar de Europa esto? No, yo creo que quizá lo que habría que hacer en Europa es informar más sobre estos sujetos y dar más la voz a las víctimas, como Anne Iríbar. Yo soy amigo de Anne Iríbar, he estado ahora hace tiempo que no la veo, pero estuve mucho porque empezamos a movilizar en la Puerta del Sol las concentraciones que hacíamos con un lema que era no matarás. Ese era el lema, un principio ético universal, ¿no? Pues tuve relación con ella y aquí en Madrid y bueno, pues ellos son los que tienen que hablar, no se les da la voz. Vamos a ver, Rupérez, 31 días secuestrado, pero Ortega Lara, que la habéis mencionado, 532 días. Aquí ya hemos perdido la memoria. Recuerdo de las movilizaciones del Lazo Azul, que fueron tremendas buscando su libertad hasta que le pudieron detectar, si no, yo creo que ahora mismo no estaría ni siquiera vivo, ¿no? Y las cosas que le dicen y las cosas que decían y gritaban a las personas asesinadas, devuélvanos tu bala, tu vida vale menos que una bala. Bueno, unas barbaridades. Sí. Yo no puedo aceptar eso. O sea, y yo creo que una persona, ya no hace falta tener una ideología y otra, es que esto va más allá de las ideologías. Moralmente es que es inaceptable. Entonces este sujeto Otegi era jefe de ETA, y como otros que están en Sortu, David Pla, etcétera, son jefes de ETA. Es que ETA todavía no ha resuelto ni siquiera los 350 crímenes que están sin aclarar. Por eso se van a 1983 para intentar blanquear el pasado. Este blanqueo es inaceptable y se dijo con Bildu nunca nada de nada. Bueno, pues es mentira. La línea roja está con Vox, no con Bildu. Ya sabes cómo va esto, ¿eh? Aquí las cosas como son. Pues sí. Y yo creo que hace bien Miguel Ángel en recordarnos la gente que fue prácticamente expulsada de una limpieza etnopolítica del País Vasco. Más de 200.000 vascos están fuera. Y yo creo que eso lo han buscado. Como todo nacionalista, excluyente, identitario, sea pacífico o sea violento, buscan echar a la gente con la que rechazan y además desprecian. E incluso cosifican y dicen que su vida tiene escaso valor. Yo creo que el tema de la educación ética, que tanto echamos en falta, es clave. Educar en dignidad, sin duda. Educar en la universalidad. Hay una declaración que es más que polémica. Saben que cuando Sánchez tiene problemas para explicar algo, solo puede echar mano de su padre, que es Zapatero. Porque todo esto que estamos viviendo y sufriendo lo creó ZP. Allí empezó todo. Bien, pues escuchen Zapatero ahora cómo
le blanquea la amnistía. Escuchen y vean. Estoy a favor de la amnistía, estoy a favor, me sorprenden algunos pronunciamientos. La amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras. De hecho, ha habido decenas de amnistías desde la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún país occidental, democrático, europeo, que haya renunciado a la amnistía. Unas figuran en la Constitución, otras no. Y por tanto, fíjese la reflexión, más allá del proceso y de esta posible amnistía, ¿por qué España va a renunciar a tener esa institución ante una eventualidad, ante una circunstancia? Porque vamos a decir que no cabe. Cabe en nuestro ordenamiento igual que cabe en los ordenamientos democráticos, que todos reconocen. Es increíble, habla de la amnistía como institución, como si fuese el puntal del Estado de Derecho. No hay mayor manipulación de lo que ha dicho. Claro que está en los regímenes de europeos democráticos, pero para cambios de régimen, para cuando hay una situación clave, cuando muere Franco y llega la democracia, amnistía. No para cuando necesito 6 escaños para llegar al poder. ¿Cómo pueden retorcer tanto la realidad Zapatero y que no le caiga la cara de vergüenza? ¿O es que se le ha pegado todo lo que hace en los países donde trabaja? China, Venezuela, Cuba. Yo no he visto a ningún expresidente trabajar jamás con tantas dictaduras como Zapatero. Es el hombre, es el asesor de las dictaduras peores de este planeta, Miguel Ángel. Y ahí va de adalid de no sé qué, ¿no? Es un cinismo absoluto y además está desmintiendo y echando por tierra lo mismo que estaban diciendo Pedro Sánchez o Juan Carlos Campos cuando era ministro de Justicia hace 4 días, ¿no? Que la amnistía era absolutamente inconstitucional. Yo siempre me planteo qué hubiera pasado en este país si vamos a establecer un paralelismo. La Constitución española, el régimen español ha sufrido desde el año 78 3 grandes embates, ¿no? Uno fue el del terrorismo de ETA, que buscaba acabar con el régimen de convivencia de la democracia. Luego estuvo el golpe de Estado del 23F y la intentona golpista de los separatistas catalanes, ¿no? Vamos a ponernos en el escenario del 23F, ¿no? Si a aquellos golpistas se nos hubiera ocurrido amnistiarlos, ¿qué hubiera pasado? Si encima nos hubiéramos sentado con ellos, los partidos políticos, el gobierno, para negociar con ellos y a pesar de que estuvieran diciendo todos los días lo vamos a volver a repetir, darle absolutamente todo lo que pidieran Tejero, Milán del Bosch y compañía, ¿qué hubiera pasado en este país? Por Dios, es una sinrazón absoluta lo que nos estamos planteando hoy por hoy. A normalizar lo que sería un escándalo en cualquier país europeo. Tengo mensajes de oyentes y algunos muy curiosos. Jorge M., a ver si la oposición despierta en este país de su siesta y denuncia los timos y barbaridades de este gobierno en Bruselas. Dudo mucho que en Bruselas nos hagan caso o paren a Sánchez. Antonio MC, gracias por el rigor e información contrastada. Un abrazo desde la libertad, dice. Gracias. Igual que Jorge Requena, muchas gracias. Me plantea un tema curioso. Chema Gutiérrez dice: admiro su dedicación y dejo una pregunta. ¿Por qué no restringen la movilidad de vehículos con gasolina y luego cuando han de entrar en guerra, sea Ucrania o Gaza, todos son vehículos contaminantes que contaminan más que mi familia entera en 50 años? Pues no te falta razón, En según qué momento sale ahí el imperio armamentístico y ahí no hay coche o tanque eléctrico. María J. Fernández Matamoros nos agradece la dedicación sobre los emigrantes en Canarias. Dice Joaquín Esteban: también son responsables Cruz Roja y ACNUR de recibir infinidad de subvenciones, pero no acoger a ninguno en su casa. Pide una mejor organización del dinero público para esos emigrantes. Carmen del Valle: buen canal, magistral información e investigación. Gracias, igual que Tomás Ferrera. Bueno, Tomás Ferrera me dice: a ti te financia Vox. Miren, ojalá me financiara alguien, para poder pagar a Miguel Ángel, a Esteban, para poder tener un estudio y no esto, ya, ojalá, porque otra cosa les digo, hay periodistas que cuando les financian son la voz de su amo
Yo no. Si alguna vez hemos tenido publicidad, yo sigo siendo igual de crítico con el que pone el dinero, porque el viejo sistema de inundarte a publicidad para callarte la boca ya lo hemos vivido. Yo creo que ya no se fían de nosotros ni para eso. Y luego me dicen que ponga lo que ha hecho Rufián, lo que ha dicho Rufián sobre el PSOE, porque al final Rufián no es muy listo, pero siempre dice la verdad. Escuchen. El PSOE es el PSOE, ¿eh? Hace 4 años ustedes saben que hablar de amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a un tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera. ¿Sí o no, Esteban? Sí, no, dice, habla de frente. Claro. La verdad, yo no me atrevo a decirlo, pero de frente habla y es franco. Ahora, para algún oyente he de decir que estamos en una práctica del voluntariado. O sea que lo que hacemos con Albert es puro voluntariado desde hace años. Entonces, si le suena esa palabra, porque yo creo que la crítica viene por ahí, pues le respondo. Sí. Hay un voluntariado de compromiso informativo y social. Tú sí que mereces otra medalla de plata, Esteban Ibarra. Querido Miguel Ángel Ordóñez, un placer tenerte ahí. Gracias por tu tiempo. Igualmente, un gran abrazo. Abrazo a los dos, amigos. Mañana más, sí, voluntariado, financiación poca, voluntad mucha, rigor el máximo, información confidencial aquí a la misma hora, en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.